primera, el laboratorio hoy día evaluado, ¿cierto? No hay laboratorio, les dije que el laboratorio es en octubre. ¿Evaluado? Sí. Ah, ya. Ah, y profe, otra cosa, lo que pasa es que este igual es un poquito externo, pero yo en mi grupo de proyectos somos solamente dos, soy yo y un compañero. ¿Habrá una Pero si no han posibilidad de que armado usted los no? grupos de proyecto, ¿cómo van a hacer? Ah, ya, bacán. Buena, profe. No, Ya, lo que pasa es que yo había escuchado de que usted había dicho de que nosotros teníamos como que armar nuestro grupo y enviarle un correo, pero quizá me confundí con otro ramo, sí, así que puede ser. mala Ya, le mía. estoy explicando un poquito cómo vamos a armar los grupos. Ya, para armar los grupos primero les estoy contando del proyecto. Ya, entonces la idea del proyecto es que ustedes elijan una base de datos y que sirva para hacer problemas de inferencia. Normalmente uno no elige la base de datos primero, uno elige un problema para analizar y en base al problema yo tengo que encontrar una base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero analizar el comportamiento o de clientes en un banco, entonces voy a necesitar una base de datos que me dé información de los clientes del banco. ¿Sí? En la otra sección tenemos algunos proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que quiere revisar si existe una relación, ¿sí?, entre los femicidios y la cuarentena. Es decir, si al momento de entrar en cuarentena hubieron o no hubieron mayores femicidios, más cantidad de femicidios. ¿Ya? Así que ellos van a utilizar una base de datos que tenga los femicidios de hace unos 10 años, entonces van a comparar lo que pasaba en estos 10 años. ¿Ya? La idea es esa, que ustedes encuentren entonces un problema y una base de datos. Ese es lo ideal, pero normalmente hay veces que a mí se me ocurren problemas que son bastante amplios y que me cuesta conseguir la base de datos. ¿Sí? La idea es que este proyecto sea algo entretenido y algo que ustedes no sea tortuoso hacer. ¿Sí? Hay páginas donde ustedes pueden descargar bases de datos. Hay bases de datos, por ejemplo, de juegos de Nintendo, de Netflix, de Spotify, y hay un montón de bases de datos que están en el sistema y que ustedes pueden utilizar. Entonces, si usted tiene un problema, ¿ya?, y no tiene base de datos, lo podemos ir conversando y ver si hasta podemos crear nosotros mismos las bases de datos. ¿Ya? Lo importante es que veamos relación entre las variables, si existe alguna relación para poder aplicar regresiones lineales o test ANOVA, cosas de ese tipo que vamos a ver más adelante, así que no se asusten. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a separarlo, voy a crear 10 salas virtuales, porque son hartos, y la idea es que si usted tiene una idea con unos compañeros, se vayan a una sala, la discutan y la presenten. ¿Ya? Acá, si hay un grupo de 5 personas, pero que no tiene ideas para trabajar, no van a poder trabajar juntos. ¿Sí? Entonces traten de pensar en ideas de cosas que le interesen a ustedes, de problemas que hayan visto durante el transcurso de su vida estudiantil o que tengan algún problema si alguien trabaja en alguna institución y tiene bases de datos y quiere estudiar cierto problema específico, también sirve. ¿Sí? En esta sección son hartos, entonces sí o sí tienen que salir 10 proyectos, no 9 y no 12, eso quiere decir que ustedes pueden armar los grupos, pero siempre y cuando su grupo tenga un tema de interés, porque si su grupo no tiene tema, entonces yo lo tengo que disolver y meterlo a un grupo que sí, que ya haya encontrado un tema de investigación. ¿Sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es dividir, creé 10 salas, ustedes se van ordenadamente coordinando previamente en el chat a cada una de las salas, piensan la idea, ¿sí? Y 20 para las 7, es decir, tienen 40 minutos para pensar la idea, formalizarla, 20 para las 7, vamos a ir mostrando, ¿cierto?, todas las ideas. Entonces yo voy seleccionando, porque a lo mejor van a surgir, un grupo tiene 2 ideas, y entonces en ese grupo a lo mejor le puede prestar una idea a otro que no esté, bla, 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 ¿ya? Pero acá los grupos se arman por ideas, ¿sí? Entonces, si usted ya está con sus compañeros pero no tiene pico idea qué hacer, probablemente tengamos que disolver ese grupo, ¿ya? Así que ustedes Profe, coordínense y cualquier duda me llaman. Llegan. por ejemplo, si somos menos de 5, no sé, 3,
y tenemos una idea, pero nos podemos meter a un grupo y después, o sea, a una sala y que después se incorpore gente si es que A ver, no tiene vamos, grupo. ustedes conversen la idea y después, 20 para las 7, yo voy a desarmar las salas y van a volver toda la sala principal, ¿sí? Y vamos a presentar las Ya, ideas. ok. Cuando presentemos las ideas, si hay más gente que le interesó tu grupo de proyecto, que esté interesado en esa idea de investigación, entonces perfectamente se puede agregar, ¿ya? Para Ya, pensar profe, en una bacán. idea tienen que considerar que tiene que existir un problema, porque si no hay una problemática no va a haber proyecto. Y segundo, que la base de datos tiene que ser accesible. Porque a mí se me puede ocurrir la idea de investigar si los alienígenas tienen relación sí o no con el calentamiento global, pero ¿de dónde saco datos para investigar eso, cierto? Entonces, la idea es que el proyecto sea una problemática y una base accesible. Si no está la base, entonces no vamos a poder hacer proyecto. Así que vayan a los grupos nomás y yo después, si tienen dudas, si ya tienen la idea lista y me la quieren presentar, no hay problema, me llaman abajito hasta el botoncito de llamar al anfitrión. Otra cosa, Profe, los proyectos se arman solo con esta sección de laboratorio. Es decir, si usted tiene un amigo que está en la sección del jueves, perdió nomás porque los proyectos se trabajan en el laboratorio y no puedo estar cambiando gente. Francisco, ahora sí dime. profe, es que nosotros ya tenemos el tema listo. Le quería preguntar si podía ir a la sala al tiro de nosotros para ver si le Ay, parecía la idea o no. si me llaman por ahí, por el botoncito. Ya, bacán, gracias. Profe, Dime. que yo tengo dos preguntas. ¿Cuál era la página que una vez nos mostró dónde estaban las bases de datos de Allá cualquier cosa? en la página Google, ¿sí? Y cuando busques, pon dataset, porque no solo es de bases de datos, sino que a veces tiene más información. ¿Ya? Entonces, para que te aparezcan solo las bases de datos, en el buscador de Kaggle, ponle dataset. Ya, profe. Y lo otro es que si me puede agregar al grupo 7 que aquí no me sale la opción, nunca me sale en la aplicación Zoom en mi computador. Ya, ahí está ahí, Bastián. Ya, gracias, profe. Profe, a mí me podría agregar al 8 que tampoco me sale. Sí, profe, a mí tampoco me sale en la sala. ¿Me puedo agregar al 4? Ya, para todo el resto, en opciones, debería haber un cuadradito dividido en 4, y ahí están las salas. ¿Ya? Pero el Paolo escuché que quería que lo agregara uno, pero no sé a cuál Paolo. O te escuché cortado. Ahí se alcanzó a ir el Paolo a la sala. Ahí encontró el botón. Si otra persona me habló y no escuché, me puede volver a hablar. Profe, ¿me podría meter a la 8, por favor? Pero es que no sé quién es, quién me habla. Alejandro. Alejandro Padilla a la 8. Sí. Súper. ¿Tenemos que profesar cómo? ¿Tenemos que hacer grupo? Sí, van a Estoy- tener que, si tienes un grupo de proyectos y No estoy con la Anto nomás. tienen que tener una idea de proyecto, ¿sí? Ya. Entonces ustedes piensan una idea, la van a presentar al curso y las mejores ideas son las que se quedan, el resto va a tener que unirse a proyectos que ya estén formados. ¿Ya? Ah, ya. No tienen Ya, y ninguna... después y después usted va a armar los grupos, ¿no? O sea, ustedes por preferencia, si ustedes quieren armar los ya. grupos, no tengo problema, pero la idea es que ya. la armen ustedes, ¿ya? Pero por la preferencia que vayan teniendo. Ya, mira. En el grupo, ahí. Diga, Help me. ¿cuál es la idea que tienen? Nos vamos a congelar la carrera, profe. Oye, tengo muy poca gente, acá son 40, ¿cuántos grupos van a salir? Yo creo, nosotros somos 4, deberían salir de 10 Hicimos de cuatro. 5. 40 y en 5. Debería. Ah, no, 8 grupos nomás, ya. Entonces hay algunos que saben qué es hacer. Ya. 8 por 5, 45. Ya. Ya. Cuéntenme entonces. Profe, tenemos la idea. Tenemos dos ideas. Claro. Una tiene que ver con analizar bases de datos de videojuegos, donde podemos sacar mucha información. Y la otra era sobre los cursos de la universidad, de cuántos cursos. Esa idea usted nos dijo que le hiciéramos. Lo que hablamos en una clase de cuántos alumnos Claro. pasaban un ramo, para ver cuántos. ¿Cuántos cupos se abrían para la otra Sí. sección? O sea, para el otro ramo y todo eso.
Ya, ver el índice de perfecto. aprobación del ramo, todo eso. Ya, súper. Entonces, dos cosas. Para la base de videojuegos, ¿cuál es la problemática que tienen para investigar? Es que es bien amplio, pero nos El- queríamos centrar más o menos en los ratios, de qué son los más utilizados, cuáles son las más efectivas, en cuanto a estadísticas de muerte, de recarga, todo ese tipo de cosas, que tiene mucho, abarca Ya, muchas pero cosas. eso pareciera ser más como un Oh, proyecto de estadística que de inferencia, ¿ya? Porque me estáis contando que vaya a analizar la base de datos al final, ¿sí? Pero lo que yo quiero que ¿Ya? hagan ustedes acá es que más o menos encuentren relaciones, ¿ya? No sé, estoy inventando, yo pensé revisar una cosa. si la velocidad, no sé, si la velocidad de Luigi en el Mario Kart está relacionada, o la velocidad de los personajes está relacionada con alguna otra característica, ¿sí? Entonces, esa es la idea, como más o menos revisar relaciones entre las variables. Más que, obviamente, para revisar relaciones entre las variables, yo necesito conocer la base de datos y hacer lo que tú me estás diciendo, un análisis descriptivo. Pero Claro. después del análisis descriptivo tiene que venir algo más, no tiene que ser como, por eso me interesa la problemática. Nico, tú me decís que tenías otra cosa. Ver el flujo de jugadores, por qué descienden o ascienden en el juego respectivamente, dependiendo de la época del año. Porque hay épocas donde un juego puede estar muy arriba en tanto a jugadores, pero en otras baja mucho, ya sea porque la gente entra a clase, cosas así. Ya, eso Podría está ser hablando de también, ¿no? relaciones. Ahora, Sí, ¿están las bases de datos para eso? sí, 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 sí. ¿Sí? Ya. sí, hay Y el muchas otro páginas problema, que ven estadísticas de eso, ya, y del el flujo otro de problema, jugadores. perdóname, te Ujú. dejo terminar de hablar. Ujú. Sí, sí. ¿Era eso Ah, nomás? no, yo, Ah, yo ya. terminé. Y el otro problema, el de la universidad, ahí, por ejemplo, si hay una problemática, pero no tenemos la base de datos. Ahora, como es de la universidad, la base de datos se puede construir, ¿sí? De hecho, uno puede preguntar y mandar una encuesta a cada uno de los profesores para que complete la cantidad de alumnos que tiene hasta el momento, total de alumnos repitentes, ¿sí? Etcétera. ¿Cuántos alumnos están dando ese ramo por segunda? Porque esos factores igual influyen. Normalmente el alumno que está dando un ramo por segunda, sobre todo online, lo va a pasar sí o sí. O se va a exponer a que ha reprobado un ramo si está por segunda. Entonces, esas bases de datos, si bien no está, es fácil de construir porque el público al cual está enfocado son los mismos profesores, diría yo, más que los estudiantes. Entonces, bastaría mandarle una encuesta, hacer un listado de todos los cursos que hay, de todos los que se quieren hacer, ¿sí? Y mandar encuestas a los docentes para que contesten y ver el catastro de la cantidad de estudiantes. ¿Ya? Así que eso se puede hacer. Cualquiera de los dos problemas me parece súper bueno. El único problema con el segundo es que tiene que ver más bien, ahí no sé dónde está la relación, sino más bien tiene que ver con un agrupamiento, ¿ya? Pero se pueden hacer cosas de agrupamiento en estadística también, como de agrupar los estudiantes, porque esa es la idea, ¿sí? Claro. Así Ujú. que cualquiera de las dos. Ahora, lo que yo recomiendo es que formalicen cómo presentarla a sus compañeros, porque tengo 11 grupos y solo pueden haber 8 grupos de proyecto, ¿ya? Entonces, para que sus compañeros se interesen en sus ideas y alguien más se les sume a su equipo, porque veo que son 4 o hay alguien que no se conectó. No somos 4, pero el No, único somos marcó 4. 2. Ya, entonces necesitan uno y ojalá que sea un buen estudiante, porque yo aquí veo puros cracks, ¿cierto? Así que tratan de conseguir un estudiante bueno, van a conseguir al peor estudiante, ¿ya? Ojalá. Ya, así que súper, presenten la idea de una forma llamativa, ¿sí? Ya. Ojalá revisen bien cuál podría ser el título de su proyecto. Profe, yo le quería hacer una consulta, pero Obvio. hoy día tengo que irme como 20 para las 7. No hay problema, que hay 3 más, así que Ah, ya. Yo igual. igual hoy día Ah. solo voy a definir, hoy día solo voy a definir los títulos de los proyectos y les voy a ¿Ya? mandar la encuesta formal para que ustedes se inscriban en cada uno de los títulos que hoy día vamos a elegir. Hoy día vamos a elegir 8 títulos de proyecto, ¿sí? ¿Ya? Y la próxima y yo les voy a mandar una encuesta y ustedes se tienen que registrar en cada uno de los proyectos. Entonces ahí tú te registras en cualquiera. Ah, ya. En Pero, este, profe, en este no. En ese caso que se puedan registrar abiertamente, no va a pasar que se van a mezclar y vamos a quedar en grupos separados, ¿cierto? no, porque en Google Form yo puedo ver quién se registra. Entonces, Ah, evidentemente, si se les registra un estudiante que ustedes no habían coordinado, ustedes me ya. dicen Sí. quién y yo puedo ver en los
ver el historial y digo, ah, efectivamente Juanito y los palotes se pasó de listo y se puso en este grupo y él estaba en el otro. Ya, bacán, profe. ¿Sí? Muchas gracias. Ya. Ahí entró la profe. Sí, perdón, es que estaba en otro grupo, entonces no alcanzaba a entrar. Cuéntenme, ¿tienen una idea ya de proyecto? Sí, profe. Tenemos una idea, pero no tenemos claro cuál es el objetivo de, por ejemplo, hacer el proyecto. Queríamos hacer sobre un juego o sobre Netflix para ver la cantidad de horas utilizadas en ese juego o en viendo series. Ya, el objetivo del proyecto es primero encontrar una problemática, ¿ya? Entonces yo tengo que encontrar una problemática, ojalá, no, vuelvo a repetir, no sea algo de los alienígenas porque no tengo bases de datos para estudiar esa problemática. Entonces, encuentro una problemática, encuentro la base de datos de la problemática y quiero ver relaciones. La problemática tiene que revisar las relaciones, ¿sí?, entre las variables. Por ejemplo, si la edad está relacionada con el peso, o si la edad está relacionada con la cantidad de horas que pasa alguien frente al computador, cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces, me estaban contando que la idea es ver algo como de las horas que pasan las personas en Netflix, Sí, o Sí. jugando. ¿ya? ¿Y con qué objetivo? O sea, Em, igual puede ser así como de los estudiantes más que nada, porque uno, por ejemplo, cuando se mete a Netflix, lo más seguro es que si ve una serie pasa de largo. Entonces, muchas veces como que no se controla en el momento de decir ya, hasta acá nomás veo y sigo viendo, seguir viendo y al final uno no puede estudiar. Entonces, puede como en esa problemática uno se puede enfocar. Ya, entonces como de más o menos, pero vamos a relacionar la cantidad me parece interesante, por ejemplo, relacionar la cantidad de horas que pasa la gente viendo pantallas versus pantallas de forma recreativa como Netflix, YouTube, Instagram, entre otras aplicaciones, versus la productividad, no sé si hablar de productividad ahora, pero del rendimiento escolar de las personas, algo así. sí, ¿Sí? Ya, eso podría ser una buena idea, pero ahí necesitaríamos crear la base de datos. Porque no sé si existe una base de datos que haga eso. No sé si profe, alguien acá y esa tiene... página que había dicho que había en bases de datos. Sí, en esa página hay Sí, bases de datos, creo. pero la mayoría de las bases de datos de ahí tienen problemas bien fome. Ahora, ¿alguien acá por casualidad tiene contactos en algún colegio? Yo sí. Yo ¿Sí? también. Ya, porque lo que podríamos hacer es crear una encuesta, ¿sí? ¿Ya? Una encuesta. Evidentemente no le podemos preguntar a la gente cuántas horas ve cuántas horas pasa viendo Netflix, porque no lo sabe las personas, ¿sí? Pero sí, tal vez crear una encuesta. Cata, dime. Eso saldría en la base de datos, así como las horas que... Claro, las pero es que le podemos preguntar a las personas, no sé, le ponemos un listado de 10 series, ¿sí? ¿Cuáles ha visto en el último mes? ¿Sí? Nosotros la creamos. Y pues con la opción de otra. Después tú puedes calcular cuántas horas tiene esa serie. Pero, profe, una pregunta. Dime. ¿Hacer esta base de datos sería antes de empezar nuestro proyecto? O sea, nosotros tendríamos que hacer como este trabajo como previo. No, pues antes tendría que de- es que crear la base de datos no es tan terrible porque en verdad es inventar una encuesta que la gente la conteste y listo, po, Ah, bien. ¿sí? Y ahí te va a quedar después como la encuesta está en Google Forms, tú descargáis el Excel y esa es la base de datos. Sí. Entonces, no sé qué tipo de contactos tienen en un colegio. No, sí, tengo contacto, mi papá es amigo del director de un colegio, entonces, Ah, entonces le puedes como sí. decir, pucha, porfa, alguien como difundir la encuesta en cierto colegio. ¿Por qué digo en un colegio? Porque en la universidad es más difícil ver el rendimiento de los estudiantes, porque muchas veces, sobre todo ahora, el estudiante no sabe su rendimiento hasta que terminó. ¿Ya? Pero igual podría ser una encuesta enfocada en la universidad, pero la universidad tiene menos estudiantes. Estamos hablando que la base de datos tiene que tener mínimo unas 200 observaciones. O sea, que 200 personas la contesten. No es tanto, porque si la divulgáis por todas partes, ¿sí? No es tan difícil de que alguien la conteste. ¿Ya? O podría ser en otra carrera. No sé, estoy O puede inventando. ser por Instagram y que sea como en estudiante en general. ¿General?
Sí, también puede ser por Instagram y un estudiante en general. ¿Sí? Ya, yo creo que para llegar a más personas. Puede ser eso también y cualquier estudiante. Entonces crean la encuesta de forma que le preguntes la edad, como en qué curso está, ¿sí? La cantidad de horas que pasan enfrente, la cantidad de horas que ve Netflix, YouTube, Instagram, TikTok. Después le puedes preguntar qué series ha visto últimamente, cosa de poder contrarrestar si efectivamente está viendo esa cantidad, porque pasa mucho que uno dice, no, yo paso 2 horas diarias en Instagram, pero en verdad no, como que revisáis el celular y lleváis 8 horas en el celular, porque entre que viste Instagram, Twitter, y TikTok, Netflix, y ahí se te fue todo el día. Y después, que parte de las preguntas sea, yo preguntaría por las notas del primer semestre, no preguntaría por su rendimiento actual, sino, bueno, ¿cuáles son tus notas? Si eres estudiante universitario, ¿cuántos fueron los ramos que tomaste el primer semestre? Ahora, es que con los universitarios hay un sesgo gigante. Yo diría que mejor hacerlo con... Sí, con los universitarios hay un sesgo gigante que es la copia. Entonces, últimamente, nadie reprueba. De hecho, antiguamente los cursos tenían una reprobación del 30-40% y actualmente los cursos tienen una reprobación del 5%. Entonces hay un sesgo muy grande ahí que puede afectar tu estudio. Por eso yo pensaba en escolares, porque los escolares igual copian, pero no al nivel de lo universitario. ¿Sí? Entonces el sesgo es mucho menor. ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, un estudiante de sexto básico, entre quinto y séptimo, está esa generación que tiene mucho acceso a la tecnología, pero que está recién adquiriendo habilidades sociales. Entonces, tú para poder copiar necesitas tener habilidades sociales, porque necesitas compartir con los demás. Y en ese rango, como entre quinto y séptimo, los estudiantes recién están adquiriendo habilidades sociales y no copian. Los demás abajo no copian porque no cachan nada, ¿cierto? Ya en la media ya todos son amigos, entonces es distinto. Por eso estaba pensando en colegio, pero se pueden crear esas bases de datos, me parece que es un estudio bastante interesante. También lo ¿para podemos cuándo hacer, tendríamos que tener la lista? pero es que la encuesta la hacía en un día y la divulgáis en una semana y después tenéis la base de datos. Sí. Profe, y en vez de preguntar las notas, ¿no se podría preguntar como las horas que tienen clase, como el horario de sus clases? Porque casi son toda la mañana, creo, pero como para comparar cuántas usan viendo Netflix y cuántas usan... Es que en general la mayoría va a tener la Sí, misma hora de clase si va al colegio, ¿no? Ojalá que la No, encuesta no sé. tenga la encuesta tiene que tener un nivel de preguntas aceptable. No pueden ser muy pocas porque estoy sacándole muy poca información a la muestra. ¿Sí? Ojalá es tener mucha información de la muestra. Pero tampoco pueden ser muchas preguntas porque el encuestado deja de responder realmente después de una cantidad de preguntas. Si tú me haces una encuesta de 20 preguntas, normalmente yo a la pregunta 10 ya es como, ya me aburrí cualquiera. ¿Cachai? Entonces tiene que tener como un nivel de preguntas, yo diría que entre 5 y 10, pero no más de 10 porque después se aburre. Entonces entre esas 5 y 10 yo tengo que preguntar, como es una encuesta, no le voy a preguntar el nombre porque no me sirve saber cómo se llama. Me sirve la edad, en qué curso está, las notas, la cantidad de horas que pasa en una pantalla, la cantidad de horas que va al colegio, como dice la Belén, ¿sí? Y así otra información. Entonces eso se puede hacer. También lo podemos hacer con los universitarios, pero tal vez yo lo haría con los universitarios, tal vez con su generación y pensando en el año 2019. No les preguntaría las notas, el rendimiento actual, porque eso está muy sesgado. Pero sí les podría preguntar como, bueno, ¿qué series viste el 2019? ¿Qué notas tuviste en el 2019? ¿Cuántas horas estuviste frente al computador el 2019? No creo que se acuerden. Pero es que esa base de datos, si nosotros sacamos la base de datos, por ejemplo, de Netflix, no creo que nos sirva mucho porque yo creo que igual incrementaron las visitas a esa plataforma ahora, sobre todo en la pandemia. Sí, incrementan la visita de la plataforma. Y aparte que si conseguís la base de datos de Netflix, esa base de datos no está ligada al rendimiento escolar. A menos que se encuentre una base de datos de Estados Unidos, a lo mejor hay algún estudio hecho con respecto a las horas que pasan las personas viendo Netflix versus el rendimiento escolar. Habría que buscarla, porque a lo mejor yo estoy diciendo que no está la base de datos y esa base de datos está por ahí y hay una base de datos que represente como
la cantidad de horas que pasa una persona viendo Netflix versus el rendimiento escolar de esa persona. Está buenísimo. Y ¿Sí? por ejemplo, si Entonces, es que Netflix no nos funcionara, puede ser así, por ejemplo, de una plataforma de juegos como Steam o un juego en específico, sí. porque igual si nos enfocamos como en niños escolares, igual ahora, por ejemplo, hay muchos que la mayoría yo creo que juega videojuegos en Nintendo, Play y todas esas cosas. Sí, Sí, pues, puede verdad, ser, tienes puede razón. ser, puede ser efectivamente lo que ustedes quieran, ¿cierto? No sé, mis sobrinos que son escolares juegan Free Fire. Sí, yo también pensé en eso. Juegan Free Fire, entonces yo creo que debe pasar si yo le quito el celular y le reviso el tiempo en pantalla, debe pasar unas 5 horas mínimo en Free Fire. Mínimo. Va al colegio en la mañana, almuerza y después está todo el día en Free Fire. Así Ya, que, buenísimo. y tiene pésimas notas. Le acabo de mandar un mensaje hoy día que le di 3 tareas pendientes en el Classroom, así que le hiciera el tiro. ¿Ya? Pero puede ser que hagan, así que, pero me parece una buena idea de investigación. A mí me tinca aparte que deben haber algunas bases de datos de esto, porque este es como no quiero decir, no los quiero a ustedes estereotipar, pero este es como el No, clásico sí, estudio profe, es de muy clásico. BMZ o de TZ, como que hacen la relación como entre los videojuegos y el rendimiento escolar. Creo que puede haber alguna base de datos de eso. ¿Ya? Entonces busquen la base de datos, pero si no la Pero encuentran, es preferible encontrar una. es que a ver, creo que da lo mismo, porque si encuentran una, la utilizan, pero el tiempo que se demoren en encontrarla puede ser casi equivalente al tiempo en que creen una encuesta y la divulguen. ¿Sí? Ahora, cuando crean la encuesta tienen que ser súper específicos en las respuestas, porque si no van a estar mucho rato limpiando la base de datos. ¿Sí? Entonces hay que ser específicos en las preguntas. O sea, a mí me ha pasado que cuando creo encuestas les digo a la gente como rellena el número telefónico. Y la gente a veces me pone más 569, otros me ponen 9 nomás y el número de teléfono. Y eso Sí. me demora mucho, por ejemplo, en bajar los datos, porque cargo la base Sí, de datos. una vez hicimos una encuesta, no sí, sé. sí me acuerdo. Y ¿Sí? también tenemos que hacer varios arreglos. Entonces, casi siempre cuando uno hace una encuesta, mejor darle las alternativas hechas. Como, ya, de todas estas horas, ¿cuántas ves? ¿Cuántas horas estás diarias en el Free Fire? Entre 0 y 1, entre 2 y 5, entre tanto y tanto, y así la persona marca alternativas nomás. ¿Sí? Entonces eso puede ser. Entonces, ahí no sé qué da lo mismo, yo creo que entre buscarla, si la buscan y la encuentran, bacán. Si la hacen, se van a demorar casi lo mismo. ¿Sí? Pero me parece una buena idea, como revisar el tiempo en pantalla de los adolescentes y niños versus el rendimiento escolar de los adolescentes y niños. Porque nosotros creemos, y la hipótesis que tenemos me da la impresión es que mientras más tiempo en pantalla, peor les va. Pero podemos encontrarnos sorpresas. Podemos encontrar que en verdad el tiempo en pantalla no está relacionado con el rendimiento escolar. Ojalá sea sorpresa. ¿Sí? Ya, los dejo entonces, traten de revisar bien la idea para que la planteen a sus compañeros, porque tengo 11 grupos armados y solo pueden quedar 8. Ahí tenemos que hablarlo enfrente de todo el Sí, pues colegio. porque tengo muchos grupos y solo hay 40 estudiantes, así que solo voy a hacer 8 grupos de proyecto. Ah, ya como para incluir. ¿Sí? Ah, Ya, Aquí nos falta uno. Suben la base de datos. ya. Me llamaron, perdón, es que estoy en un grupo. Cuéntenme. Hola, profesora. Hola, cuéntenme. Antonia. Aquí estoy. Es que yo me encontré como perdida al principio tratando como de buscar ideas, pero ahora ya lo vimos y estoy como un poco más como enterada de lo que tenemos que llegar a hacer. Pero todavía no sabemos bien qué hacer. Ya, O sea, tenemos como pensar. una idea, pero tenemos varias ideas de lo mismo. Bien, profesora, estaba encontrando esto, que como que enseña. No sé si son ideas que nos sirven, pero esto, por ejemplo, una detección de fraude con tarjeta, detección de noticias falsas, predicción de ¿Sí? incendios forestales, clasificación del cáncer de mama, detección de somnolencia del conductor, sistemas de recomendación, análisis de sentimientos, análisis exploratorio de datos. Esto es como, pensé que era lo que más teníamos que hacer ahora. No, pues es el proyecto de estadística, hicieron un análisis exploratorio de datos. Ah, sí. Ah, ya. Y pues ahí hicieron histogramas, Sí. gráficos, limpiaron la base de datos, todo eso lo hicieron en estadística. Ah, ya. Ya. Y esos. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Porque Entonces ahora estoy tenemos que tratando de hacer, pensar inferencia.
Inferencia, pues. Entonces tenemos que revisar si están relacionadas las variables, qué variables pueden estar relacionadas, cuáles no. Todo lo que nombraste antes, pero hay algunos ahí que son muy complejos. Por ejemplo, análisis de sentimiento. En R, lenguaje R, ¿ah? No, sí, se hace en el lenguaje de análisis de sentimiento, pero esa es más compleja porque esa ve la relación. Yo he hecho análisis de sentimiento buscando en Google, por ejemplo, las búsquedas de las palabras, porque uno en Google Trends puede poner una palabra y te aparece cuántas veces se buscó esa palabra. ¿Sí? O sea, no es como cuántas veces se buscó, pero le da un porcentaje a la búsqueda. Por ejemplo, voy a mostrar aquí, si tú buscas en Google Trends Afganistán, tuvo su peak en Chile hace como un mes. ¿Sí? Antes nadie buscaba Afganistán en el buscador. Y hace un mes se buscó mucho y ahora de nuevo bajó un poco la búsqueda de la palabra Afganistán. Entonces cuando uno hace análisis de sentimientos, más o menos como que vea en Google Trends, ¿sí? Cuántas veces se buscó esa palabra y la relaciona a un sentimiento. Uno relaciona palabras a sentimientos. ¿Sí? Pero eso es un poco complejo, pero igual se puede hacer. ¿Sí? No hay problema con eso. Mi duda es, entonces, ¿cuál es la gracia del proyecto? Porque estaba pensando a ver si estoy bien, que le dije un ejemplo que a la Antonia. Por ejemplo, no sé, ver en la cárcel del reo, ver si existe alguna relación del tipo de crimen que cometió y ver si, no sé, en 5 años reincide. Entonces uno puede suponer que a menor tipo de delito, la probabilidad es mayor de que no vuelva a recaer. Y hacer una especie de regresión lineal y algo así. No sé, está inventando. Sí, esa es la idea del proyecto, como ver una relación. Tú me estás hablando de la relación entre el grado de delito versus la reincidencia. ¿Sí? Eso es revisar una relación entre las variables. Es una buena idea. Más habría que googlear si están esas bases de datos. Porque si no están las bases de datos, va a ser complejo hacerlo. ¿Ya? Entonces, revisan si encuentran esas bases de datos y si la encuentran, entonces ese proyecto puede ser viable y interesante. Y el otro que le iba a preguntar es que eso serían variables cualitativas y cuantitativas y uno las tiene que... Es que las bases de datos tienen distintos tipos de variables, porque me imagino que cuando hablamos de delito, probablemente hayan variables donde esté el nombre de la cárcel donde está el recluso, ¿sí? Y hayan otros datos como por ejemplo la edad de la persona. ¿Sí? Entonces ahí habría que revisar. Hay variables de todo tipo. Ya, profesora. Y lo otro, para los grupos, entonces, como yo estoy con ella, después tenemos que buscar, dijo que eran los grupos de 4 y de 5. Los grupos son de 5, acá son 40, entonces van a ser 8 grupos, por lo tanto, hay 11 grupos ahora, y yo de los 11 grupos hay grupos que no van a poder mantenerse juntos, ¿sí? Idealmente, ahí yo me he paseado por algún par de grupos que tienen ideas, entonces los grupos que tienen ideas van a presentar su idea y el resto tiene que sumarse a los grupos del resto. No al tiro instantáneamente porque yo voy a mandar una planilla de Google Form para que ustedes se inscriban en su grupo de proyectos según el título. Ya. Ok. Ya. Pero eso lo vamos a ver. Ya, dígame. Ahí estás. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Profe, mire, tenemos ya como 4 temas, pero esto teníamos que decirlo como los temas y solamente eso. También vamos a hablar sobre la composición de los grupos. Por ahora vamos a revisar los temas y una vez que los temas estén listos, ustedes van a ir formando los grupos por interés de tema. Ya, bueno. Es que como somos 2, como que igual tenemos un poco de miedo, así de que tengamos que hacer todo el trabajo nosotros. Sería bueno que nos pudiéramos No, por fusionar ningún con motivo. otro. Tengo 40 Ya. alumnos, así que van a salir sí o sí 8 grupos. Vale, profe. Los temas que tenemos, eso es uno de los temas que tenemos, por ejemplo. ¿Se los tenemos que decir ahora o después? Ahora, pues díganme cuáles temas tienen. Ya, mire, este es el primero que tenemos, que es como los vuelos cancelados a causa del COVID, de la pandemia. Ya, ¿y cuál es la problemática ahí? El descenso de la aerolínea. Claro, que se ven afectadas. ¿Cómo se vieron afectadas la aerolínea? ¿El descenso de qué? ¿Cómo se vieron afectadas la aerolínea por causa del COVID? Ya, me parece. ¿Está la base de datos? Sí, ahí está la base de datos.
Ya, súper, perfecto. Tenemos Ese es como... esta de la capa de ozono, que es como varió la capa, o sea, la regeneración de la capa de ozono a través de la pandemia, después de que se usó, o sea, se dejó de usar tanto el vehículo para ir al trabajo, por ejemplo. Sí, es Pero igual esa base de como... datos está como en el mundo, está en Chile. A mí me da la Está impresión en el que en mundo, Chile, pero igual lo podemos centrar como en porque en zonas, Chile me pareciera que imagino. pasó todo lo contrario, como que en Chile hay más autos por los retiros del 10%. Sí, pues, pero al principio como que la gente antes de que empezaran los retiros, como que dejaron de circular, entonces muchos empezaron a decir que se había regenerado un poco la La capa de capa ozono. ozono. Y Claro. aparte, profe, acá en Chile lo que aumentaron fue como la venta de autos, pero de segunda mano, más que de 0 kilómetros. O sea que acá en Chile no se importaron muchos autos, no llegaron muchos Sí, autos nuevos. Bueno, de igual se hecho, puede determinar si afectó a peor o mejor la misma pandemia. O sea, podemos también determinar si estamos equivocados y fue peor al final que al principio. sí, eso me parece bien, sí, me parece súper, por eso le estaba preguntando a dónde era la base de datos. Ahora, no sé, Moisés, Sí, la venta de autos aumentó la venta de autos nuevos y usados. De hecho, actualmente no quedan autos Se nuevos en acabaron los Chile, nuevos. ¿cierto? sí. Los autos Ah, nuevos se reservan y te llegan en enero. Sí. De hecho, lo mm, único que llega aquí es como utilitario de empresa. Sí, y ya no hay ningún auto nuevo, o sea, hay muy pocos autos nuevos porque los embarques están reservados, Mm. oh, qué casi lata. todo, porque aumentó mucho la adquisición de automóviles. Pero me parece un buen tema, ahora habría que revisarlo como a nivel mundial, ¿sí? Me imagino que tiene las emisiones de ozono, veía ahí como de distintos años. Sí, Sí, de 2018 a 2018. 2021 hasta 2020. el 2018. Sí. ¿Ya? ¿Qué otra tenían más o eso está bien? Es que en Tenemos otra. verdad, esta no encontramos como el problema real, pero el Sí. Moisés había dicho algo. Sí, Ness había dicho, por ejemplo, de cómo empezaron como a crecer la plataforma Twitch, que es como de streaming. ¿Ya? Cómo también empezó a crecer a través de la pandemia. O sea, de cómo las personas empezaron como a utilizar más este tipo de aplicaciones. Como estaban más en un encierro, empezaron como a hacer que este tipo de aplicaciones crecieran. Pero no, la verdad es que no, como que no me terminó de convencer mucho porque la problemática está complicada. Y aparte esta base de datos no sé muy bien en qué se basa. Más que nada Muy, dice, muy por ejemplo, real. la cantidad de historias. Ya, a mí de todos los que me proponen, creo que el primero me gusta bastante, el segundo también, así que traten de presentarle los dos temas a sus compañeros para que logren convencer a más gente que se una a este grupo, ¿ya? Ya. Ah, profe, y una consulta, los grupos, ¿por cuántas personas tienen que estar conformados? Mínimo sí, aquí todos los grupos de 5 porque tengo 40 personas. Ah, ya, bueno. Ya, Danica Italia. Profe, Hola, profe. Hola, ¿cómo está? bien. Ya, ¿van a trabajar juntas? Sí, profe. Sí, con la Rocío, pero no sé qué le pasó que no hemos hablado con ella. Ya, no hay problema. Hoy día hay que definir la problemática del proyecto, porque ustedes tienen que elegir la base de datos y dada la base de datos, entonces vamos a empezar a trabajar en el proyecto. ¿Sí? Tengo hasta ahora formado 11 grupos, ¿sí? O sea, los 10 más ustedes dos que están en la principal. Por lo tanto, hay grupos que se van a tener que disolver. La idea es que no sea el de ustedes, pero si hay un grupo que no tiene tema, entonces ese grupo se tiene que disolver y se van a quedar solamente los grupos que tengan tema. Bueno. Ya, profe. Pero los 11 grupos que hay en este momento ya tienen tema por los que pasó ahora. He pasado por algunos que sí, uno que no, pero no alcanzó. Son 10 grupos y estoy sola, no tengo ayudante acá, no tengo ayudante presencial, así que no alcanzaba a pasar por todo. De hecho, tengo 2 salas pendientes en espera. Y de los que alcancé a pasar, había una sala que no tenía tema. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes tienen un tema de investigación. Lo que pasa es que tenemos 2 profes. ¿Cuáles? Cuéntenme Pero para ir viendo. uno era, pero es que no tenemos base de datos, o sea, no pudimos encontrar base de datos de ese y queríamos preguntarle si usted nos puede ayudar. Era
sabemos que existe un registro nacional de mascotas en Chile, pero no tenemos no encontramos la base de datos de eso. Entonces, en base a eso, queríamos ver, por ejemplo, la cantidad, no sé, de perros de raza que hay, la cantidad de esos perros de raza que tienen dueño, los que son, no sé, esterilizados o no, y empezar como a trabajar con ello. Pero Pero no, no encontramos. la buscaron como base de datos del Registro Nacional de Sí. Mascotas y no estaba. Sí, no, encontramos algunos datos, pero no tenemos, o sea, como la base de datos. Una base de datos así fuerte, no, solamente como el resultado de esos datos. Ya. De que alguien ya los agrupó y los analizó. Ya, ¿y cuál otro tienen? La otra opción, profe, que teníamos era una base de datos antigua, que es de un profe que creó como una base de datos que era de las deudas de clientes de una empresa de retail ficticia. Que la Ya. base de datos como 1000 datos por ahí, creo que más, pero hay que filtrarlos y todo. Entonces, esa era como nuestra otra opción, porque como estábamos buscando la base de datos de los animales y no logramos dar con eso, fue como la opción utilizar esta. Ya, pero entonces... Y claro, eso... la problemática... Ahí me perdí, como que esa base de datos entonces es ficticia. Sí, es una base de datos que se utilizó en estadística hace tiempo. Yo preferiría trabajar con datos reales. ¿Sí? Yeah. Porque si no, como que uno empieza a no inventar, pero a tener conclusiones que no son verídicas, finalmente. Ajá. Entonces, mejor trabajar con una base de datos real. ¿Sí? Ahora, también me pierdo un poco como cuál sería el objetivo de revisar cuántos perros de raza, como cuál es el objetivo con la base de datos de... En realidad, más que nada, como la parte, o sea, uno puede sacar de ahí muchos datos, pero más que nada como la parte de esterilización, como de ver como la cantidad de luego los que quedan, o sea, gracias a lo que esté la cantidad esterilizada o no, de los perros que van a dar a la calle y esas cosas, como más por ese lado, como por la ley de tenencia responsable. Ya, pero ahí a lo mejor podríais buscar una base de datos sobre la ley de tenencia responsable. Como tienen que haber, como que esos datos, me imagino que deben ser públicos los datos en los cuales se basan las leyes. Sí, de hecho encontramos la ley, pero no sé por qué no encontramos como la página del los datos. gobierno, donde hay como los estadísticos y números hasta julio del 2020, pero más allá de eso no hay nada. Son como datos sueltos, no son una base de datos. Ah, ya. No, ahí habría que revisar. Sí, traten de buscar, yo le había recomendado a sus compañeros la página Kaggle, ¿sí? En la página Kaggle, lo voy a escribir aquí en el chat, hay varias bases de datos, ¿sí? Que ustedes pueden revisar y a lo mejor hacer el proceso inverso. Yo sé que el proceso inverso está mal porque idealmente uno tiene la base de datos y en base a eso, o sea, tiene un problema y en base al problema usa los datos. Pero como este es un estudio a priori, vamos a hacerlo al revés. O sea, ojalá como no tienen una problemática, pero no los datos, traten de buscar los datos y revisar la problemática. Ajá, ya, profe. O sea, Ya, sería profe, vamos a buscarle por ahí. Sí, busquen en esa página. ¿Ya? Y ahora voy a llamar a toda la sala principal para ir terminando. Sí. ¿Están todos volviendo a la sala principal? ¿Sí? Para ir terminando. Sí, profe. ¿Sí? Osvaldo, no alcancé a pasar por tu grupo, sé que me llamaste, y por el otro grupo que no alcancé a pasar y que me estaba llamando es Alejandro, ¿era o no? No. Sí, sí, profe. Sí, Alejandro, tampoco alcanzó a pasar por ese grupo. ¿Ya? Ahora están volviendo toda la sala principal, voy a explicar un poquito cómo vamos a tomar la decisión de los grupos, porque hasta el momento tengo 11 grupos, ¿ya? Es decir, no son grupos, porque son personas que han decidido trabajar juntas, pero en este laboratorio hay 40 personas inscritas. Ahora ya están todos, perfecto. Ya, les estaba comentando cómo vamos a hacer la elección de los grupos, ¿sí? Tengo hasta el momento 11 grupos, no son grupos porque son personas que han demostrado interés en trabajar juntas,
más no todas las personas que han demostrado interés en trabajar juntas tienen un tópico en común, ¿sí? Y de estos 11, hay 3 que tienen que desaparecer porque solo pueden haber 8 grupos en este laboratorio porque son 40 personas. Por lo tanto, vamos a armar 8 grupos de 5 personas cada uno. Los grupos se forman solo en este laboratorio porque el proyecto se trabaja en laboratorio. ¿Ya? Vamos a partir ya en octubre con la primera entrega, el primer laboratorio evaluado, y ahí le vamos a dar tu pie y parejo al proyecto. Entonces, ¿Profe? dime. Ah, no, continúe nomás. No, al final le pregunto mejor. Ya, entonces necesito que me vayan levantando la mano un representante de cada grupo que ya tenga tema de investigación. Nosotros, profe. Pero levanten la mano, po. Un representante. Francisco, ya, súper. Ya, yo les voy dando la palabra a esas personas para que más o menos yo ir anotando los temas que hay. Si alguien no tiene tema o si alguien no me preguntó primero el tema y el tema no es viable, entonces no va a poder quedar registrado y después van a tener que sumar a otro grupo. Voy a partir por el orden que me aparece aquí. Ornella, ¿cuál es el tema que ustedes revisaron? Nosotros elegimos las crisis migratorias que está sufriendo actualmente el mundo, a nivel mundial. Ya, ¿y cuál sería la problemática en la crisis migratoria y cómo pretenden conseguir los datos de eso? Encontramos una base de datos por la página que usted dio. ¿Ya? Queremos ver queremos ver el motivo de la crisis migratoria, si es política o económica. Ya, perfecto, me parece interesante. Traten de ponerle, Ornella, un nombre llamativo al proyecto, que no se llame crisis migratoria, ¿sí? Ya, profe. Si no, no van a convencer a nadie de unirse a su grupo. Inicialmente, ¿con cuántas personas conformaban tu grupo? Nos conectamos 3, Benjamín Silva y Sebastián Morales. Ya, son 3 personas inicialmente. Ya, o sea que ahí hay 2 personas que se pueden sumar a la idea de la Ornella con el Benja y el Seba, si es que les interesa esa idea. A mí me parece súper interesante. Yo creo poder tener algunas bases de datos de crisis migratoria en Chile. Tengo una amiga que trabaja que es abogada y está viendo estos temas de las expulsiones ilegales en Chile. Así que me parece súper interesante el tema. En Chile está súper latente. De hecho, hoy día creo que vi en las noticias como que en este pueblo del norte, Colchane, gracias a Gerald, volvieron nuevamente a la crisis migratoria. Como que nuevamente hoy día hubieron, ¿cierto?, miles de migrantes que llegan a ese pueblo que tiene una población de 300 personas y con los migrantes tiene una población súper extendida, ¿sí? Además, Chile está haciendo estas expulsiones de cierta forma ilegales, ¿sí?, mandando aviones de vuelta con todos los migrantes. Así que es un tema súper cotidiano, tangente. Si la base de datos está en Kaggle, tal vez el tema tiene que ver más con el contexto mundial que nacional. Eso sería, no sé si una problemática, porque van a tener que la introducción y todo el tema de investigación va a tener que ser una cosa más mundial que nacional. Pero es un tema súper interesante, Ornella. Cambian el título, que no se llame crisis migratoria, ¿sí? O sea, puede tener la palabra crisis migratoria en el título, pero que sea algo que llame la atención de las personas, ¿ya? Después de que todos expongan las ideas que tienen, ¿sí? Voy a preguntar si hay inmediatamente alguien que se quiere unir a los grupos. Osvaldo, Ornella, ¿puedes bajar la mano ya? Osvaldo, cuéntame la idea de tu grupo. La idea de nuestro grupo es sobre el COVID-19, que la base de datos se encuentra en el gobierno de Chile y también en la página que usted dio encontramos también base de datos. Y queremos enfocarlo sobre los pacientes en UCI por grupos de edad para resolver la problemática de quién necesita más o el tema de alas médicas por espacio, que se ha visto más o menos saturado. Me encanta, base de datos más que usada. Está todo hecho con esa base de datos, pero te tengo un pequeño problema ahí, Osvaldo, como que no hay ningún problema. Si ahora tenemos 200 contagiados. No necesitamos más cama UCI. Pero es que el tema es que se lo queríamos dar general, le dimos una opción, pero es que, por ejemplo, en la base de datos del gobierno de Chile habla del proceso de vacunaciones, todo
Entonces, no solo podemos hacerlo de eso, también podemos hacerlo del tema de las vacunaciones. Quizás también la cosa se está Aquí terminando, tengo tiene razón. un pequeño problema, Osvaldo. Tenéis la base de datos, más no tenéis ningún problema. Así que Sí, revísenlo, creen no la creen, pero revisen qué problemática pueden resolver con esa base de datos. Osvaldo está hablando de una base de datos que es muy popular, o sea, no sé si ustedes la cachan, pero es una base de datos que tiene la cantidad de personas muertas por hospitales, las camas UCI por los hospitales, y debe tener si la persona estaba vacunada o no, o algo así. no por grupo de edad, que quienes la UCI por grupo de edad caen más a la UCI. Por ejemplo, los de 20 no caen tanto como, por ejemplo, los de 60. ¿Pero esa es una base de datos o es como una tabla resumen de información? Es que está en la página del gobierno, era una base de datos, según esto, porque puse base de datos del gobierno sobre esto. Y salían varios tópicos. Ya, o sea, yo soy de la idea de tal vez se puede estudiar un problema pasado, pero tiene que haber una problemática. No me puedes decir que la ¿Y puede ser problemática prevención? es estudiar la cantidad de camas UCI que hay ahora, porque no es una problemática. ¿Ya? Entonces con tu grupo traten de revisar qué problemática real tienen y que puede ser solucionada con esa base de datos. Porque ustedes tienen la base de datos, pero les falta una problemática. Y con respecto al COVID, hay harto que analizar todavía. Ya se puede analizar todavía como el impacto de las vacunas, ¿sí? El impacto de la población no vacunada, cosas de ese tipo. Dime. Profe, esta pregunta le quería hacer. ¿Tiene que ser necesariamente una problemática actual o puede ser una problemática en base de la que ya surgió por el COVID? Por ejemplo, ¿qué pasaría si volviera a salir otro virus y estar frente preparado, tomar de referencia cómo pasó lo que pasó con el COVID y ocuparlo de referencia? A ver, primero, como que en estadística no vamos a tratar como de cierta manera adivinar el futuro, ¿sí? Entonces como que no nos vamos a poner en los supuestos de qué pasaría si viene otro virus. Pero sí me parece interesante una investigación donde uno pueda decir, mira, estos son los errores que se cometieron en la pandemia para que no se vuelvan a cometer. Pero le sacaría esa parte como media fantasiosa de que pueda llegar otro virus. ¿Me cachai? Es que ya hay otro, de hecho. O sea, hay variantes, pues por eso yo puedo hacer un estudio. No variantes. Sí, Hay uno que se está dando, no sé en qué país, que ya murió el encanta doctor que lo trataba y la familia. Ya, pero tenéis que primero, Osvaldo, estamos en un curso de ingeniería, tercer año, entonces habla pero con fuentes de información correcta. Como hay un virus en un país de no sé qué, eso es como el primo de mi amiga le pasó. Es que, profe, yo veo las noticias, pero nunca pienso que me van a servir. Es como Ya, usted una noticia en la mañana y dice, no va a servir esto. ¿Quién va a saber que después en la clase sí va a servir? Ya, entonces si tienen la base de datos, traten de buscar una problemática que hay ahí. Por ahora no los voy a anotar como grupo todavía, porque no hay una problemática real, ¿cierto? Tienen la base de datos, pero no tienen un problema, ¿ya? Entonces piénsenlo, no tiene que quedar definido hoy día. Yo hoy día voy a anotar a los grupos que están listos para que el resto se vaya sumando a esos grupos, ¿ya? Así que como tienen la base de datos, piensen en una problemática real para que alguno de sus compañeros se pueda unir a su grupo y no sea su grupo el que se tiene que disolver. Francisco, dime tú, cuéntame. Bueno, con el grupo nosotros tenemos pensado en el flujo de los jugadores en los juegos. Más bien es como por qué ciertos juegos suben su nivel de jugadores en un periodo de tiempo y también por qué lo bajan. Y ver todo eso. Y tienen la base de datos, ¿cierto? Porque pasé por tu grupo. Sí. Ya, Francisco, ¿cuántas personas hay en tu grupo? Somos 4. Son 4, ahí le falta uno. Francisco, tienen que ponerle un título bueno porque yo pasé por su grupo y ustedes me explicaron lo que era, pero cuando me decía el flujo de jugadores en los juegos, no se entiende de qué es el problema. Francisco lo que quiere hacer, y del grupo de Francisco, es revisar, ¿cierto?, cómo ha aumentado o disminuido el flujo de jugadores en ciertos juegos, producto de la pandemia o producto en general, ¿cierto? Me parece que es general, no tiene que ver con la pandemia. No, en general. Porque en periodos de tiempo hay ciertos juegos que se juegan más y en otros no, y como identificar por qué pasa eso y... Claro, buscar las causas de la varianza de los flujos de jugadores.
Por ejemplo, todos sabemos que, no sé, en pandemia se jugó esto, Fall Guys se llama, ¿no? ¿No jugaron ese de Play? Ah, pero jugaron ese Among Us. ¿Sí? Se jugó harto y después como que desapareció. A eso se refiere Francisco. ¿A qué se debe que un juego sea boom y después desaparezca tan rápido? ¿Ya? Ahí le falta uno. Súper Francisco. Ignacio, cuéntame tú. Nosotros elegimos el daño de la capa de ozono en el transcurso de la pandemia. Ya, y tienen la base de datos también, ¿cierto? Sí, es mundial, sí, la base de datos. Ya, entonces, ¿cómo era el impacto de la capa de ozono? Impacto, claro, de daño también lo había puesto. Ah, el daño de la capa de ozono, ya. Es que puede variar, puede ser menor daño o mayor daño. Ya, porque claro, ellos tienen la hipótesis que la capa de ozono se restauró durante la pandemia, más yo pienso Claro. que al menos por el efecto de bajo tránsito, ¿era? Sí. Eso Claro, es lo que por pensé. Las menos personas recurrencia empezaron del a... trabajo. Exacto. Bueno, las personas empezaron a utilizar menos los medios de transporte, que son los que más contaminan. Por ejemplo, no sé, los autos y eso. Ya, entonces ellos tienen esa hipótesis que la capa de ozono tiene que haberse restaurado durante la pandemia, ¿sí? Ujú. Ustedes son dos nomás, ¿cierto? Sí, somos solos. Son dos, ¿ya? Ahí tienen la base de datos, tienen la problemática. También pónganle títulos llamativos para que en el título se tiene que entender el problema, ¿ya? Y para que el resto lea el título y diga, oye, a mí me tinca este proyecto, me voy a meter. Y no se meta a un proyecto y después termine siendo otra cosa. Por eso el título es súper importante. Perfecto. Nico Aravena, ¿qué tienen ustedes? Ya, profe. Nosotros queremos hacer un estudio sobre las horas que dedican los alumnos a, a estudiar su rendimiento sobre las horas que tienen en los videojuegos. Sería como recreatividad versus tiempo de ocio. Ya, perfecto. Vamos a crear la encuesta porque no encontramos una base de datos y vamos a encuestar a alumnos de media y de básica. Ya, súper. Y tienen contacto en dos colegios los chiquillos, así que lo que van a hacer es divulgar una encuesta en un colegio, en dos colegios, entiendo yo. ¿Sí? Sí. Igual los puedo ayudar con mis sobrinos en que divulguen la encuesta en sus colegios. Y van a divulgar la encuesta y van a crearse la propia base de datos. ¿Ya? Y todas las bases de datos tienen que tener mínima 200 observaciones. Bases de datos más pequeñas no sirven. ¿Ya? Así que súper. ¿Y ustedes son 3 o 5. 4? ¿5? Sí, somos 5. Ya, entonces ese lamentablemente ya están ahí dos cerraditos, no juegan nadie más. Ya, Fernando, cuéntame tú qué tienen ustedes. Nosotros tenemos como tema la pandemia en el rendimiento escolar, el antes y el después en el rendimiento de los alumnos. Universitarios, escolares, ¿qué tipo de estudiantes? Tenemos una base de datos que encontramos y salían como escolares. Pero encontraron la base de datos y no es de Chile. Sí, es de Chile, es del Mineduc. Bueno. Sí, estuvimos revisando varios años. Ya, entonces sería desempeño, hay una diferencia ahí, el del Ignacio creo que era el otro compañero, era desempeño escolar versus las horas en pantalla. En cambio el del Fernando es desempeño escolar, era el Nico, desempeño escolar versus pandemia, ¿cierto? Vamos a poner los datos anteriores versus los después. El antes y el después, de cómo en la era región de Higgins. Ah, ya, desempeño escolar en pandemia, perfecto. ¿Cuántos son ustedes? 5. 5 Tenemos también. la base de datos. Ya. Gerald, ¿cuál es tu tópico? Hola, profe. Ya. Nosotros buscamos, aún no encontramos así la base, pero la idea, por así decirlo, es el incremento de los precios en los alimentos de la cadena de Cencosud, pero nosotros queríamos enfocarlo en la BAES, que es la tarjetita que le dan a los estudiantes con beca, ya que es un cierto monto que no alcanza al mes. Entonces queríamos ver como el incremento que tienen los alimentos de precio, por así decirlo, y que hace 5 años, por ejemplo, subió, no sé, por ejemplo, la lechuga, ¿ya? Y están dando la misma plata que hace 5 años atrás. Entonces realmente como que si alcanza o no alcanza, eso. Como con la plata que tenemos ahora. Ya, ahí yo te puedo, tal vez
podríamos cambiar un poco el tópico y ver más bien la inflación en la pandemia versus la inflación en la tarjeta Junaep. ¿Ya? Porque el alza de los productos, por ejemplo, el alza de los productos de la canasta básica familiar influyen en la inflación. O sea, no en la inflación, sino en el IPC. ¿Ya? Porque la inflación tiene que ver más bien con la cantidad de dinero que anda dando vuelta. O sea, la inflación depende de Profe, otras cosas. Pero no importa. si no, tenemos otra opción, ya que sería ¿cómo se llama esto? El aumento de los precios en los bienes, así como materiales, por así decirlo, en los autos y en las casas, pero como un versus así como no pandemia y pandemia, porque eso ha aumentado igual bastante. Entonces no sé cuál de las dos sería como Sí, más lo que viable. pasa es que, mira, a eso me refiero. La alza de los precios se debe a varios factores económicos, como por ejemplo el IPC se aumenta o disminuye. No sé si han escuchado como, no sé, en las noticias, pero ya el IPC en 1.5, que eso ya es alto para Chile, ¿sí? Y eso es producto, por ejemplo, normalmente el IPC se calcula en base a los productos de la canasta básica familiar, que incluye el alza del pan, el alza de la fruta y verdura, de los cereales, del transporte, de la benzina, cosas de ese tipo. Por ejemplo, en el IPC no influye el alza del precio del Peugeot 205, no sé, estoy inventando un auto, ¿cierto? Porque no es parte de la Ya. canasta básica. Entonces, si no encuentras los datos de el alza de productos en específico, podría sí estar los datos del IPC mes a mes desde 1990 hasta la actualidad. Entonces sí puedes hacer algo con esos datos. ¿Ya? Entonces sería como el alza del IPC. Como la variación del IPC durante la pandemia. O cómo ha afectado, para eso, Gerald, te recomiendo un Instagram que se llama Yachay Data, creo que lo he mencionado más de una vez, ¿sí? Y en ese Instagram, revisa, ellos hacen hartos estudios de IPC y de alza, de cómo se relaciona el IPC con el consumo de carne, del IPC con el consumo de pescado, cosas de ese tipo, ¿ya? Ya. Entonces revisa ahí la Profe, página. igual, Dime. si no teníamos otra idea, pero yo creo que a usted no le iba a gustar, que era como que la gente ahora está viendo mucho más como Netflix, Disney Plus y como todas esas plataformas como de películas. Entonces era como el incremento de visitas, por así decirlo, durante la pandemia y no pandemia, y eso afectaba también como en el sedentarismo, en el tiempo de ocio que están usando en comparación a cosas importantes que uno tiene que hacer, como que a veces la deja de lado y lo hace como lo otro. Ya, Entonces no, no no es que sé. no me guste, lo que pasa es que no, tendrían que buscar la base de datos, ¿sí? Ya, por ahora no los voy a dejar anotados en ningún tópico, piensen si tienen un tema, ¿ya? Pero a mí me parece interesante trabajar con el IPC, ¿sí? Profe, Y también si con encuentran la respecto, base de datos, ven, estoy hablando, si encuentran la base de datos de Netflix versus el sedentarismo, también es interesante, pero no sé si están esas bases de datos. Benja, dime. ahora sí, de que tengo mal internet, disculpa. Con respecto a esto del tema, el último tema que dijo la Gerald, igual tenemos una base de datos que encontramos de la página que mandó usted. Ya, por honor al tiempo, insisto, no los voy a anotar ahora, no se asusten, que no los anoten, no quiere decir que ustedes no van a hacer un grupo, porque recién llevo 5 grupos de 8, ¿sí? Me quedan 3 personas, entonces ahí hay que revisar, ¿cierto? Si estas 3 personas también tienen ideas. Si no, de todos los que no tienen ideas, tienen que formalizar una idea para que puedan ser inscritos como grupo, ¿ya? Así que no crean que no se van a quedar sin idea. ¿Ya? Profe, En honor al disculpe, tiempo, voy a pasar al Marcelo porque me quedan 5 minutos y 3 personas con la mano levantada. Si tienen dudas, las podemos revisar por el Discord de todas maneras. Marcelo, cuéntame tu tópico. Ya, mi tópico es, es sobre el COVID-19 y vamos a la base de datos del gobierno y queremos buscar la relación de las personas fallecidas y cuántas dosis suministradas efectivas tuvieron. ¿Y están esos datos? Sí. Sí, sale como persona falleció en tal fecha y tenía una vacuna o 0 vacunas. Sí, estaba revisando así minuciosamente, porque está de todo. O si no, habría que hacer una ¿Y tabla aparece la edad dinámica. de la persona? Sí, también está por grupo, por rango etario.
Creo Los que dos la tienen misma base de ordenados datos por. que tiene el Son Osvaldo, el. ¿no? Osvaldo. Es la oficial, así que supongo es misciencia.gov.cl/COVID-19. Y ahí está toda la Sí, es la base de misma. datos. Ya, Está toda la entonces, base de ¿y datos cuál es ahí. tu problemática propuesta, Marcelo? Esa es la que dije, revisar en el fondo ver la efectividad de las vacunas. Se han cumplido ese objetivo. Pero no sé por qué estoy pensando que esa no es una base de datos y que, porque si está por rango etario no está la persona, está como entre 0 y 1 año, ¿cuántas personas murieron? Algo así. Está, a ver, esperen, que perdí, que tiene muchos datos, está llena, que perdí pero por ejemplo, dice exámenes por PCR por región, y ahí dice, y ahí en la descripción sale la información que tiene. Y vi una Ya. de esas que decía Osvaldo, ¿cuántas lo que les personas puede eran en ayudar. tu grupo? Somos 5, profe. Ya. Ya. Es que estoy Pero pensando, de todo, Marcelo, espérame, estoy pensando, Marcelo, que a mí me parece o sea, es interesante revisar como la efectividad de las vacunas, pero no sé si estoy confiando en tu base de datos. ¿Ya? Entonces, solo te voy a pedir que me mandes la base de datos para poder inscribirte. Porque si es una base de datos con más de 200 observaciones, dale. Pero si es una tabla resumen por edad, no sirve, porque no es una base de datos, es una tabla resumen. Ya, profesor. ¿Me cachai? Porque Sí, si tú sí. me estás diciendo que tiene por rango etario, a mí me da la impresión que debe decir de 0 a 1 año, tantas personas murieron, todas estas estaban vacunadas, estas no. ¿Sí? Una cosa así, pero no es una base de datos porque no tiene la información de cada persona. La quiere individual. Es que eso es una base de datos, porque si no es una tabla resumen que se hizo a partir de una base de datos. esa es la base de datos que ocupa Marcelo y también ocupamos nosotros, profe. Se la dejé en el chat. Pero, pero me da la impresión que es una tabla resumen que se hizo a partir de una base de datos. ¿Sí? Pero la voy a revisar. Así que por ahora... ¿Y dónde está? ¿Dónde la puedo descargar? Ver más. Ya, pero ahí la voy a revisar en honor al tiempo también. Cata, voy a terminar con la Cata y el Flavio porque la Talia levantó la mano ahí aprovechando a ver si pasaba, pero no pasaste. Cata, cuéntame. Bueno, con mi grupo teníamos 3 ideas. Una era la tasa de natalidad en periodo de cuarentena, como a qué país se ha afectado más, o sea, como la variedad, si ha aumentado o ha disminuido. El otro era los ciberataques como alguna compañía en específico. Y el otro era los casos de abuso infantil en periodo de cuarentena en Chile. Ya, y con los tres, ¿con cuál te quedáis? Ciberataques porque ya encontramos una base de datos. Ya, ¿y cuál es la problemática entonces? Me perdí. El ciberataque a una cierta compañía, que la que habíamos visto era Amazon. Como ciberataque e intentos de ciberataque a Amazon. ¿Y la base de datos que tiene como la cantidad de ciberataques que ha recibido Amazon? Sí, espérame, déjeme revisarla. La Susana creo que la tiene más o menos que yo. Ya, chicos, la base de datos que me mencionaba el Marcelo y el Osvaldo es por fecha, es como lo que dice el ministerio todos los días resumido en una columna. Espérame un poquito. Ya, y Flavio, para terminar. Profe, la idea de nosotros era parecida a la que dijo un grupo anterior, que era la comparativa, usar un verso, del rendimiento de los estudiantes universitarios en este caso, después y antes de pandemia. Y analizar el rendimiento y por qué también la mayoría de los estudiantes de manera online tienen más ramo aprobado que anteriormente. Pero es evidente, que copian como locos. ¿Pero tienen la base de datos? No, estamos planteando más la idea que íbamos a realizar que enfocándonos en la base de datos. Ya, igual si se fijan, si se proyectan en los estudiantes universitarios, ustedes pueden obtener la base de datos, pueden hacer una Sí, encuesta como el grupo por eso también. del Cristian y generar esa base de datos. Más esa idea ya está, entonces como la hacemos repetida,
¿sí? Entonces habría que revisar, ¿cierto? Como dice el José Faunda ahí, sucia copia. ¿Cuántos son ustedes, Flavio? Somos dos, ¿no? Son 2 nomás. Ya. Ya, entonces voy a... Flavio. Yo me uniría a otro equipo, porque ese ya está, ese tópico, porque alguien ya propuso el desempeño escolar en la pandemia. ¿Sí? Entonces hacer 2 Profe, ahora... había otro grupo que era de 2 personas, quizás ahí nos podemos unir y el Sí, tema queda de los compañeros. sí, ahí puede ser, o lo otro, Flavio, sería que ustedes crearan la base de datos, ¿ya? Y eso podría ser útil, ¿sí? Voy a dejar en pendientes entonces, confirmados, mejor voy a dejar confirmados 5 grupos. De los 5 hay 2 que ya están listos, que es el del desempeño escolar versus el tiempo en pantalla, y desempeño escolar versus la pandemia, ¿ya? Esos están listos, los 2 tienen 5 integrantes, ¿sí? No hay problema con eso. El de la crisis migratoria que tiene en la base de datos, el de flujo de jugadores que tiene en la base de datos y el de la capa de ozono que tiene en la base de datos también quedan confirmados, ¿sí? Y acá le voy a pedir a los Osvaldo y al Marcelo, yo voy a mandar una encuesta, a los Osvaldo y al Marcelo que revisen bien, porque ustedes tienen la base de datos, ¿sí? Entonces revisen bien cuál es la problemática, ¿ya? Y cuando yo mande la encuesta, ustedes se inscriben en la problemática y vamos a hacer esto. Los grupos con menos inscripciones van a tener que desarmarse, ¿ya? Flavio, yo recomiendo que te unas a otro grupo, no sé con quién más estabais trabajando. Conmigo, Alonso. Con el Alonso. Traten de ver otra problemática que les llame la atención, que sea útil, o jueguensela y inscríbanse como grupo de desempeño escolar universitario versus la pandemia, ¿sí? Y si ustedes crean la base de datos, no tengo problema. Y la Cata, ¿encontraste lo que me estabas diciendo? Sí, profesor, los ciberataques, intentos de ciberataque y como que la tendencia que hay entre cada una y como la correlación que existe. Ya, perfecto. ¿Y cuántas personas estaban ustedes? 4. 4, entonces voy a confirmar también el de ciberataques a Amazon, ¿sí? Ya. Ahí son 4, así que le falta una persona. Y Talia, cuéntame rápido. Vale, voy a dejar hasta aquí para el resto, Talia, para que pueda hablar. Dime la idea, a ver si la agendamos ahí. Pero hasta ahora tengo 6 grupos. Profe, ¿sí? perdón. Espérame, a los 6 grupos hay que agregarles personas, porque no todos los grupos están completos, ¿sí? Y queda espacio para 2 ideas de proyecto más, ¿sí? Esas 2 ideas de proyecto se van a ir a jugar. Si hay 4 ideas de proyecto más, se hace votación en las dos que les parezca más las personas, se quedan como ideas de proyecto, ¿ya? Así que Osvaldo, Flavio y Marcelo, revisen si pueden redactar un título bonito para que convenzan a los compañeros de que ustedes se queden. ¿Ya? O si el Osvaldo logra hacer un título bueno, como ya son 5 y no tiene que convencer a nadie, se puede quedar con su idea de proyecto. Gerald, te doy la palabra. Nosotros ya tenemos el tema y la base de datos del Banco Central de Chile. ¿Y cuántos son de ustedes? Lo del IPC. Somos 4. Ya, entonces eso va a tener que ir a votación porque ya se me acabó el tiempo, ¿ya? Entonces van a votación para ver si a tu idea, pero tu idea ya tiene título, tiene base de datos, así que debería ser ganadora. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá, chicos. Yo les voy a mandar una encuesta Profe, para que la se mía se la inscriban. digo así rapidito. Dime. Bueno, la base de datos la encontré en la página que usted nos dijo y era el consumo de alcohol en estudiantes de secundaria. Entonces, la problemática que encuentro es mirar qué factores son los que más influyen en el consumo de alcohol de los estudiantes. Sí, sí, o sea, ahí tu idea con la de Marcelo, la de Osvaldo, si la logra generalizar, no hay problema porque ya tienen los 5 personas, ¿sí? La Gerald, ¿sí? Y el Flavio van a tener que ir a votación, porque no puedo quedarme con 11 grupos de proyectos, ¿cierto? Tienen que ser 8. Entonces, los que no lograron formalizar la idea, se van a votación y los elegimos, ¿ya? La votación va a ser, les voy a mandar un formulario de Google y ustedes se inscriben y después votamos cuáles son los 8 grupos que se quedan.
¿Ya? Nos vemos entonces, yo les mando la encuesta en la semana. Que les vaya súper bien. Profe, Dime. profe, recuerda que yo me quería quedar hablando. Sí, sí.